Bueno, hola a todos. Hola. Ya se están uniendo más personas. Bueno, bienvenidos a este evento de Zero Trust Access. Hoy vamos a estar conversando acerca de Secure Access, una de las soluciones de Absolute Security. Y en este evento, bueno, como siempre, tenemos el gusto, el honor de tener a este Sales Engineer que nos va a estar explicando acerca del Zero Trust y cómo Absolute implementa y aplica ZTNA de una manera innovadora, diferente y sobre todo muy segura. Eh, a ver, ya se están uniendo más personas, genial. Ok, bueno, entonces en el seminario del día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo las principales empresas y organizaciones de la región están haciendo y están adoptando estas estrategias para mantenerse siempre como queremos, un paso adelante de este panorama de ciberseguridad. Esto es algo que, si lo vemos a gran escala, es relativamente nuevo, este marco de ciberseguridad. Zero Trust Network Access es básicamente un marco de ciberseguridad, una estructura que es parecida, si se puede decir, a otras que ya existen en el mercado, como puede ser NIST. O sea, es un enfoque. Y se basa básicamente en el principio de no confiar en nadie, no confiar en ningún tipo, ni en nada ni en nadie, ningún dispositivo, ni en un acceso, ni en un usuario, inclusive en nuestra propia red. Sino, en cambio de eso, siempre tenemos que buscar metodologías o mecanismos de verificación donde estemos validando identidad, donde estemos pudiendo autorizar o no, o permitir o no el acceso. Pero bueno, ya de esto Juan Carlos se va a encargar de explicarnos. Entonces, sin más preámbulos, les presento a nuestro Sales Engineer, Juan Carlos Marín. Cuenta con una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, ciberseguridad, informática, sistemas y un largo etcétera. Como siempre lo digo, y hoy creo que tiene más que nunca sus canas súper iluminadas, no me dejará hablar un poco de la experiencia y ya ustedes mismos se darán cuenta. Sin embargo, bueno, Juan Carlos nos va a dar una introducción y un paseo por todo este mundo del Zero Trust. Y por favor, bueno, Juan Carlos, bienvenido, más que bienvenido siempre, ¿no? La Gracias, invita, David. sí, la invitación es a todos los que nos acompañan, como siempre, estén bien activos en ese chat que lo tienen disponibles, tienen disponible la caja de preguntas y respuestas. Por favor, déjenos todas sus dudas y todas sus inquietudes. Hoy el día, el reto que asumimos todos es enorme en materia de ciberseguridad, así que todas las inquietudes que tengan, por favor, déjenlas allí, que las vamos a estar respondiendo a lo largo y al final del evento. Nuestra expectativa es que al final de este hayamos podido realmente aprender algo que podamos aplicar en nuestras organizaciones. Igual al finalizar el evento, cosas que siempre nos preguntan, van a estar recibiendo la presentación del evento, la grabación del evento. Entonces, por eso no se preocupe. Sin más, Juan Carlos, bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Vale, David, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y pues vamos a hablar. La idea es hoy hablar de Zero Trust. Zero Trust, como bien lo decía David, es un nuevo paradigma, ya no tan nuevo, un paradigma nuevo de conexión remota, sobre todo, especialmente para los temas de conexión remota, pues porque ya hoy en día vivimos en un mundo en el cual la conexión remota es indispensable, ya no es una cosa deseable, incluso aún estando dentro de la oficina, pues tenemos conexión remota a los sitios que tenemos en la nube, bien sea sitios SaaS públicos o SaaS privados o SaaS híbridos. Tenemos una cantidad de elementos que siempre están fuera del sitio donde estamos. Entonces ahí es donde este tipo de tecnología nos ayuda. Hoy en día tenemos como les decía, el tema de conectividad, el tema de las ubicaciones diversas de las diferentes personas que trabajan en una organización es constante y va a seguir creciendo. O sea, no solamente por lo que el tema ha manido de la pandemia, sino también porque las operaciones son así. O sea, cada vez la gente que necesita más estar en la calle para vender sus productos, para llevar las cosas que les están comprando por internet, a lo mejor. Las operaciones son todas, requieren movilidad porque adicionalmente las personas que salen a la calle pues siempre van a tener algún dispositivo para reportar lo que está ocurriendo con la operación que está llevando a cabo, para reportar que entregó un envío, para reportar que, no sé, una factura. Cualquier tipo de acciones se van a estar reportando desde dispositivos que están remotos, que están conectados a cualquier red.
¿sí? El crecimiento de esto es increíble, o sea, cada vez hay más o menos el 15% de las ubicaciones, hay un crecimiento en el número de ubicaciones remotas de un 15% anual. Eso implica no solamente el problema pues de que hay que garantizarle a esas personas que puedan operar remotamente, o sea, que tengan un buen desempeño en la red, sino implica también una cantidad de riesgos para la seguridad. O sea, obviamente, antes teníamos, cuando las personas trabajaban en unos sistemas que estaban en una empresa y las conexiones remotas eran algo relativamente raro, pues todo estaba asegurado dentro de la empresa, dentro de un perímetro físico con unos elementos como un firewall, unos gateway, algunos elementos físicos que básicamente me controlaban la seguridad de la empresa. Pero hoy en día no, hoy en día esto se volvió mucho más complejo, teniendo toda esta cantidad de sitios en Internet y con la posibilidad de entrar a cualquiera de ellos desde cualquier dispositivo de la empresa, pues el riesgo es muy grande. Y de hecho, aquí hay una estadística muy interesante y es que nosotros confiamos en ciertos sitios, confiamos en ciertas aplicaciones que están alojadas en ciertos sitios y resulta que una de cada 10 sitios maliciosos está alojado en un sitio benigno, ¿sí? En un dominio benigno. Eso quiere decir básicamente que el 10% de cualquier navegación es completamente peligrosa, es completamente, genera una cantidad enorme de riesgos para la organización, ¿sí? Por ejemplo, ustedes cada vez que entran a ver un periódico, entran a ver El Tiempo, El Colombiano o cualquier periódico en el país donde estén, el periódico local van a encontrar siempre que generalmente en la parte de abajo hay una cantidad de anuncios, digamos, sensacionalistas, anuncios que llaman la atención. Y esos anuncios lo llevan a uno que cuáles son las 10 mujeres más lindas del mundo, que cuáles son los 10 mejores equipos del mundo, que cuáles son los 10 mejores remedios del mundo, cualquier eh, 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 ranking de ese estilo, y nosotros los humanos amamos los rankings. Entramos a ver ese link y resulta que puede ser que nos muestre lo que queremos, la información que queremos, pero también nos puede llevar a sitios peligrosos porque esos son sitios absolutamente incontrolables por la cantidad de información que muestran, por la cantidad de pop-ups que saltan y es muy posible que uno termine entrando a un sitio donde va a ejecutar código malicioso, donde se va a infectar. Entonces, el trabajo remoto pues ha venido incrementando notablemente, ya lo hemos discutido, y las áreas de tecnología pues se les dificulta mantener el ritmo, o sea, no, es evidente que es muy difícil mantener el ritmo. Este trabajo remoto pues representa una cantidad de dificultades como estas de reinicios forzados, caídas de aplicaciones, videollamadas que fallan, reinicio forzado de sediciones, conexiones inseguras, que es tal vez el más peligroso de todos o el más problemático, y en general una cantidad de problemas que van a dificultarme mi operación remota. Y básicamente las organizaciones pues invierten en aplicaciones remotas, pero poco les gusta invertir en los temas de seguridad, en los temas de infraestructura y cada vez es más difícil para la gente de tecnología poder mantenerse con los mismos niveles de presupuesto, poder mantener una cantidad de personas que están operando desde fuera de la empresa, desde cualquier parte, con unas posibilidades de navegación completamente incontrolables. Entonces es muy importante tener algo que nos ayude con eso, ¿sí? Es decir, como bien lo dice esta frase, vivimos en un mundo en el cual las operaciones requieren movilidad, que esté soportada por una conectividad constante, segura y estable. Entonces, ¿qué hacen las empresas para eso? ¿Cuál es la solución que plantean? Generalmente una VPN, eso es lo más fácil, poner una VPN y arranquemos con eso y ya le abrimos un túnel a las personas, se conectan y listo. Eso pues definitivamente eso ya no es suficiente. Las VPN son algo que se concibió para cuando los usuarios remotos eran poquitos, primero que todo, eran pocos. Y segundo, cuando era principalmente utilizado por las personas de tecnología o por los ejecutivos de la empresa que querían trabajar remotamente y tener accesos a reportes o cosas de ese estilo de manera remota, desde su casa de campo, desde un sitio remoto, poderse conectar a ver esa información. ¿Sí? Esa situación ya cambió, o sea, ya no es solamente las personas que entran a ver un reporte, no son solamente los técnicos que van a dar soporte, es cualquier usuario de la compañía. Cualquier usuario de la compañía a través de un celular necesita entrar a reportarse, a conectar, a comentar a qué horas empezó a trabajar, a contar cómo le fue con la instalación de lo que estaba haciendo. Lo mandaron, por ejemplo, un instalador de una torre. Antes un instalador de una torre de una torre eléctrica se iba con sus cables y listo. Ya ahorita tiene que llevar, además de los cables, un celular con una aplicación que le va a permitir al reportar cuántos cables, cuántos metros de cable se gastó, en dónde está la torre que instaló, qué problemas tuvo, qué problemas, cómo terminó la instalación.
qué personas fueron a apoyarlo. Todo ese tipo de cosas lo va a tener que reportar porque toda esa información la utiliza la empresa para poder mejorar, para poder controlar sus procesos. Toda esa información la tiene que capturar en el sitio. Entonces ese señor que tiene ese celular para eso, pues también lo tiene para poder hacer sus cosas personales, probablemente. Lo tiene para entrar a sitios que quiera ver, a ver las noticias del partido de anoche, cualquier cosa de ese estilo, y eso ya se nos convierte en un peligro. ¿Sí? Ya la VPN obviamente no nos va a proteger en una situación tan compleja. ¿Cómo es el acceso por VPN tradicional? Básicamente tenemos un usuario que está remoto, un túnel seguro, ¿sí? Que yo creo. Este túnel me lleva a mi data center, donde yo aquí en mi data center tengo mi firewall y todos los elementos de control de navegación. Acá los tengo en este sitio. Y lo que ocurre generalmente ahí es que aquí las reglas me van a evitar que yo me vaya a sitios peligrosos. Estas reglas van a estar residentes acá. Entonces, cualquier persona que se conecte remotamente por la VPN va a entrar por acá y va a ir por acá. ¿Eso qué va a pasar? ¿Qué se va a convertir? Pues ya no tengo, como este túnel estaba diseñado para una serie de usuarios que estaban dentro de la empresa, pero seguramente ya que tengo, mi explosión de usuarios remotos fue tan grande, ¿sí? Porque probablemente ni siquiera son solo los empleados, sino también contratistas y otro tipo de personas que están vinculadas a la operación de mi empresa. Esas personas van a empezar a mandar información por acá y si necesitan entrar a un sitio público, pues van a generar un cuello de botella acá. Le va a volver un cuello de botella y las personas que hacen, este señor lo que percibe es que esto está muy lento. Cuando yo estoy con la VPN, estoy muy lento. Entonces, ¿qué hace él? Apaga el VPN. Apaga el VPN y como lo que él necesitaba era entrar al correo probablemente o entrar a una página de internet a ver el resultado del partido de fútbol de anoche, pues, ¿qué va a pasar? Pues que esa persona, eh, para poder hacer eso fácilmente, pues va a apagar el VPN y va a perder todas estas protecciones que le daban los elementos de red que tenía. Sea, ya no tiene ese control, entonces por lo tanto esta persona puede entrar a cualquier sitio y en cualquier sitio puede entrar a un sitio peligroso, puede entrar a una navegación peligrosa y esa navegación peligrosa se puede convertir en una infección que a través de él, el día que vuelva a conectarse por la VPN, va a poder llevar a la organización y ahí se va a materializar el riesgo de robo de credenciales y movimiento lateral, que son los más preocupantes, pero adicionalmente pues hay una cantidad de riesgos de simplemente entrar a un sitio peligroso e infectar el dispositivo. El riesgo del movimiento lateral, ¿qué es? Básicamente, que es muy, digamos, es lo que más se escucha hoy en día. Voy a explicar aquí muy brevemente porque esto es un tema muy detallado, pero rápidamente, básicamente lo que yo tengo es que generalmente en una red, no, puede que no todas tengan este tipo de arquitectura o de topología, pero generalmente lo que yo tengo es algo de este estilo, o sea, tengo un usuario que está remotamente a través de un túnel VPN que entra con un firewall, la conexión va por un firewall, y acá entra, aquí tengo en la DMZ un servidor de VPN, que es el que tiene probablemente los sitios que yo tengo autorizados a entrar. Tiene ya los segmentos o el direccionamiento de red necesario. Entonces esa persona entra, cuando yo activo el VPN, pues lo que va a pasar es que ya tengo la posibilidad de entrar acá, de entrar al gateway y el gateway me va a llevar a un ambiente en el cual pues todas estas aplicaciones están visibles. Esta persona probablemente va a entrar, mi usuario normal va a entrar a esta aplicación. Él va a entrar acá, va a hacer sus tareas en un sitio o en una aplicación, va a entrar acá, pero resulta que esta persona, como está como si estuviera dentro de la red, está más allá del firewall, pues va a tener visibilidad de todos los segmentos que el gateway le exponga. Entonces puede ser que el gateway le esté exponiendo también esto. ¿Sí? Otros sitios de la red, puede que este no, porque este está en un segmento por allá cerrado, pero estos otros dos sí. Y a partir de ahí, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el usuario remoto no es el usuario que dice ser, sino un usuario malicioso que se robó las credenciales? Ese usuario probablemente le importa muy poquito de la aplicación del usuario, lo que le va a importar es lo que puede ver. Va a empezar a ver qué sitios puede ver acá y va a empezar a ver cómo lanza un ataque a algún sitio de esos. Encuentra en algún momento una vulnerabilidad, una desprotección, una simple desactualización en este sitio y lo que va a pasar es que ahí se le aparece a él la Virgen, encuentra un tesoro, va a poder hacer lo que se conoce, pues un ataque de ransomware a este sitio, lo va a secuestrar y se le va a convertir a él en una fuente de ingresos fraudulentos para esta persona. ¿Sí? De esta persona simplemente no es realmente el usuario que yo creía que era, es un usuario malicioso que se robó las credenciales cuando mi usuario real estaba por allá navegando en los sitios que no debía
entró por acá y cuando entró por acá vio todo esto disponible y logró encontrar una vulnerabilidad acá, que no era el sitio al que mi usuario entraba normalmente, y a ese sitio lo secuestró. ¿No? Entonces eso es lo que uno de los riesgos más peligrosos que hay simplemente con el uso de las VPNs tradicionales. De hecho, pues Forrester y Gartner o varios analistas lo identifican claramente. ¿Sí? O sea, Gartner define el Zero Trust Network Access como una serie de productos y servicios que crean un límite de acceso lógico basado en la identidad y el contexto desde el cual se genera la conexión. O sea, que ya me está diciendo, usted no solamente tiene que validar las credenciales, ¿sí? Tiene que validar el contexto desde el cual está generando esa conexión. ¿Sí? O sea, tiene que validar, por ejemplo, que el equipo desde el cual se está conectando sea un equipo de la organización, no sea cualquier equipo. Simplemente que tiene acceso tuvo acceso a las credenciales, descargó el cliente del VPN y listo, se conectó. Eso no es lo que yo debo validar. Yo debo validar que la persona esté desde un equipo autorizado, que la persona esté en un sitio autorizado. No es normal que una persona se esté conectando desde Irán o desde Corea del Norte a las 3 de la mañana, pues eso no tiene ningún sentido. No es normal que se conecte en un horario que no es el adecuado, como les decía ahorita a las 3 de la mañana, por ejemplo. O no es normal que una persona que normalmente trabaja en SAP, pues esté intentando entrar a los servidores donde tengo Salesforce, por ejemplo. Una persona del área administrativa reporta órdenes de compra en un ERP, pues esa persona a lo mejor no tendría que hacer nada en Salesforce porque está entrando a esos servidores. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cosas son las que yo debo controlar cuando acepto una conexión de una persona que está remota y adicionalmente cuando permito el tráfico. Entonces aquí viene la siguiente parte. Las aplicaciones y los recursos estarán ocultos al descubrimiento, es decir, yo no tengo por qué ver esos otros servidores que están ahí, y el acceso estará restringido a través de un agente de confianza, minimizando el movimiento lateral a otras partes de la red. ¿Sí? El ZTNA elimina la confianza implícita excesiva que a menudo acompaña otras formas de acceso a las aplicaciones como la VPN tradicional. O sea, ya Gartner nos dice que la VPN tradicional no es suficiente para proteger la navegación y los usuarios que están trabajando de manera remota. ¿Sí? Entonces, este paradigma de confianza cero, pues ya no es simplemente una validación de credenciales, que es lo que hace una VPN tradicional, sino que es una validación de muchas cosas y en todo momento, no es solamente una validación en el login. ¿Sí? Yo lo primero que tengo que hacer es primero verificar explícitamente, como les decía, no solamente verificar al usuario, sino verificar que el usuario está conectándose desde los dispositivos correctos, en la situación correcta, en el contexto correcto. Tengo que darle el acceso mínimo necesario, o sea, el acceso que tiene menos privilegios posibles. Tengo que hacerlo yo. Eso es lo que yo tengo que validar. Entonces, esa persona solamente tiene que tener visibilidad de los recursos que él va a acceder, no tiene que tener visibilidad de otras cosas que están en el mismo segmento de red probablemente o que están en otras áreas de la red y que están con vulnerabilidades. El usuario no tiene por qué tener esa visibilidad, a él no le interesa eso. ¿Sí? Probablemente el usuario nunca va a intentar entrar a otro lado, pero si alguien se roba sus credenciales, sí lo va a intentar hacer. ¿Sí? Es como cuando alguien se roba las llaves de la portería del edificio. ¿Sí? Esa persona probablemente no le interesa el apartamento de la persona que perdió las llaves del edificio, pero sí le interesa todo lo que esté por ahí disponible, unas bicicletas que están en el garaje, un carro que se quedó con la puerta abierta. Todo ese tipo de cosas son las que hay que proteger cuando una persona está intentando entrar a nuestra red. Y lo tercero importante acá es asumir que ya hay una brecha. O sea, los atacantes no se conectan a mi red y hacen el ataque inmediatamente. Generalmente los ataques toman un tiempo, los atacantes empiezan a recolectar información y después de mucho tiempo, que pueden ser desde unos pocos días hasta meses, ¿sí? O años incluso, se va a lanzar el ataque. ¿Sí? Hace poco hubo un ataque de ransomware aquí en Colombia y ese ataque se materializó más o menos 6 meses después de que las personas habían ingresado a la red. Estuvieron 6 meses esperando a que alguno de esos sitios que estaban visibles desde la conexión de la cual la posibilidad de conexión que ellos habían robado, que alguno de esos sitios tuviera alguna vulnerabilidad. Y en algún momento esa vulnerabilidad apareció, simplemente porque alguien instaló una máquina virtual equivocadamente en un servidor de estos. Una máquina virtual que la dejó con posibilidades abiertas sobre el servidor host. Entonces, esa posibilidad se materializó en ese momento. O sea, ya el atacante estaba en la red, ya el atacante tenía visibilidad de lo que estaba pasando, estaba monitoreando la red y yo no me di cuenta.
simplemente me di cuenta de cuando ya me atacan. Entonces, para esto, verificar explícitamente, pues tenemos que tener elementos. Para controlar el acceso, dar el acceso menos privilegiado, tenemos que tener elementos. Y para asumir que ya hay una brecha, yo tengo que tener muchas posibilidades de visibilidad sobre lo que pasa en mi red, ¿sí? Tengo que tener claro control y clara visibilidad de todo lo que hay en la red. Y más hoy en día, con los temas de inteligencia artificial, tengo que apoyarme en elementos de ese estilo que me ayuden en la tarea de identificar las posibles brechas que están presentes y que están siendo aprovechadas. ¿Sí? Este modelo de ZTNA, pues es un modelo que está pensado pues para otorgar flexibilidad total en la conexión, en aislar lo que no se requiere, lo que las personas no necesitan ver, y en garantizar que la conexión siempre es segura y que yo tengo visibilidad sobre todo lo que está ocurriendo. ¿Sí? Es para implementar pues las estrategias de Zero Trust. Adicionalmente es importante tener en cuenta lo que nosotros conocemos o lo que nosotros de Absolute mencionamos como la resiliencia. La resiliencia pues es la capacidad que yo tengo de recuperarme ante una situación de riesgo, ante un ataque, ¿sí? No solamente son riesgosos los ataques generados por un atacante, sino por un hacker o por digamos, un actor malicioso, sino que hay una cantidad de riesgos que ocurren y que se materializan y que probablemente no tengan un origen malicioso, ¿sí? Por ejemplo, recordarán ustedes el evento de pantalla azul que hubo hace unos meses, generado por una actualización de Windows, ¿sí? Que no tuvo en cuenta un problema que había en un antimalware, ¿sí? Un antimalware generó unas dificultades y ese antimalware no estaba lo suficientemente bien probado y generó que aerolíneas por todo el mundo, hospitales por todo el mundo, se bloquearan, se cayeran y no había forma de recuperar esos equipos. ¿Sí? Entonces, la resiliencia es precisamente la capacidad de actuar ante esas situaciones. ¿Sí? Lo hemos conocido en otras circunstancias como un disaster recovery plan o como un business continuity. La resiliencia es un elemento fundamental de esas cosas, de esas estrategias de continuidad de negocio. Entonces, básicamente la resiliencia es lo que le va a dar a los recursos críticos de acceso remoto la capacidad de recuperación y resistencia a todos los intentos deliberados o accidentales de inactivarlos. Y ahí también Absolute tiene mucho que aportar. Entonces, Absolute es la empresa para la cual yo trabajo, se llama Absolute Security hoy en día, es una herramienta que tiene, una solución, una empresa, una organización que ofrece estos dos productos fundamentales para la protección en estos temas basados en estos temas de estrategia C. Lo primero es Secure Endpoint, que es un producto que protege el endpoint como tal, del cual ya hemos hablado en otras charlas. Y hoy vamos a hablar del tema de este lado, Secure Access. Secure Access es una solución que está basada en esto que acabamos de hablar del Zero Trust Network Access, que optimiza adicionalmente, o sea, va a darme toda la protección que pide el modelo o el paradigma Zero Trust Network Access, pero además va a optimizar el desempeño de la red. Tiene elementos que me ayudan a optimizar ese desempeño. Y segundo, me va a proveer resiliencia en las conexiones. Me va a garantizar que las conexiones van a ser lo más estables posible. Adicionalmente, esto está potenciado por una enorme riqueza de datos que me van a dar una visibilidad total de lo que está ocurriendo en mi red y me van a alertar ante situaciones riesgosas. Esta tecnología Persistence, que es una tecnología que soporta las soluciones de Absolute, es una tecnología que viene dentro del firmware del dispositivo. Absolute tiene una patente que está hecha o vigente en más de 180 países en el mundo y eso le permite a Absolute garantizar que sus soluciones son imborrables, ¿sí? Es decir, que nadie puede borrar dentro de un dispositivo, nadie puede borrar el agente de Secure Endpoint o el agente de Secure Access va a ser imborrable y las políticas que yo haya definido para ese dispositivo van a estar siempre activas y van a estar siempre presentes, ¿sí? Inclusive en las situaciones extremas de que alguien le cambie el disco duro a un dispositivo o de que alguien formatee el disco de nuevo, Absolute se va a volver a activar y va a volver a activar las políticas que hubiera definidas para ese dispositivo, ¿sí? Entonces, esta tecnología de persistencia me garantiza a mí, me da a mí muchísima capacidad de recuperación, muchísima capacidad de resiliencia en todo lo que tenga que ver con mis dispositivos y especialmente mis dispositivos que están remotos. ¿Sí? Ahorita hablemos ya, digamos que ahorita mostramos cómo funcionaba una VPN.
Ahorita miremos cómo funcionan las ZTNA. La ZTNA pues ya tiene una gran ventaja fundamental y es que las políticas de red ya se salen del ámbito del hardware, o sea, ya no es un tema que va a correr en un firewall y en un gateway, en esos elementos se limitan básicamente a lo local. Lo que hacen es que se lleva todo eso a una nube, ¿sí? Se lleva a un proveedor de ZTNA, lo que va a tener es una nube, en esa nube va a tener un application gateway, que lo que va a hacer es controlar todo esto que yo decía, va a controlar a qué sitio se puede conectar este usuario remoto y todas las reglas van a estar presentes aquí, ¿sí? Entonces, cuando esta persona se intente conectar a mis sitios de internet público o se intente conectar, o sea, a las nubes o cualquier cosa de esas, o se intente conectar a mis sitios de mi data center, pues primero va a pasar siempre por acá, todo el tráfico va a estar controlado, va a estar visible y va a estar manejado por las reglas que están en este sitio, ¿sí? El usuario no va a tener que saltar porque el usuario simplemente cuando él se da cuenta que esta persona va a entrar a un sitio público, pues manda el tráfico por acá, no lo va a mandar por el data center, entonces voy a evitarme estos cuellos de botella. Sin embargo, el usuario todavía tiene la posibilidad de apagar el túnel, ¿sí? Y de entrar a sitios peligrosos, digamos que ya no lo hará por desempeño, simplemente porque, digamos, más abiertamente necesita entrar a sitios que normalmente no se le permiten, entonces él apaga el túnel y ahí empieza de todas maneras a aparecer el riesgo, ¿sí? Y sobre todo, cuando estoy trabajando con el agente apagado, pues pierdo visibilidad. Yo no voy a saber lo que está pasando. Yo voy a saber lo que está pasando siempre que esta persona esté navegando a través de mi proveedor de ZTNA, ¿sí? Así es como funcionan la mayoría de las soluciones ZTNA que hay en el mercado. Y así es como funciona Secure Access, que es nuestra solución de Zero Trust Network Access. Lo primero es que sí vamos a tener un gateway en la nube, pero las reglas van a residir en el dispositivo, ¿sí? A diferencia del esquema anterior en el cual las reglas residían en la nube, acá van a estar en la nube, pero va a haber una réplica de esas reglas en el dispositivo. Eso me garantiza que las conexiones van a ser siempre seguras, no importa si la persona apaga este túnel o no, ¿sí? Esta persona siempre va a tener un control dentro del dispositivo y ese control, como les decía yo ahora, al estar protegido por la persistencia de Absolute, pues siempre va a estar, va a ser imborrable. Y al ser imborrable, pues el usuario no va a poder saltarse estos controles, no va a poder no tener la forma de saltarse estos controles, siempre va a estar ahí. Y eso adicionalmente me garantiza que yo voy a tener visibilidad total de lo que ese usuario hace. No importa si el usuario está conectado a mi gateway o no, no importa si él desconectó este túnel, el usuario siempre va a estar, siempre que tenga conexión a internet, obviamente, va a tener visibilidad total de todo lo que está ocurriendo con este dispositivo. Entonces eso me da a mí un gran valor en lo que yo puedo hacer con el dispositivo, en lo que yo puedo hacer para controlar lo que ocurre con ese dispositivo mientras navega, porque voy a estar presente en el dispositivo, ¿no? ¿Qué hace Secure Access? Secure Access pues es una herramienta que, como les decía, pues me ayuda primero que todo a garantizar que hay una conexión segura entre los usuarios y los recursos de la organización. Eso pues obviamente es lo primero. Lo segundo que va a hacer es el garantizar que los dispositivos que están entrando a la red son seguros, ¿sí? Yo puedo implementar políticas y controles para que los dispositivos que se conecten no solamente me garanticen que son credenciales correctas, sino que me garanticen que son dispositivos correctos. O sea, yo puedo validar cosas como el dominio al cual está conectado ese usuario o el dominio que está presente en ese dispositivo. Puedo validar que ciertos procesos estén corriendo ahí, que ciertos claves en el registry, por ejemplo, estén presentes en ese dispositivo. Puedo validar cualquier detalle que me confirme a mí que ese dispositivo es un dispositivo realmente válido. Obviamente puedo validar adicionalmente que esté en las condiciones de seguridad óptimas, es decir, que el antimalware esté presente, que el equipo esté encriptado. Todo este tipo de cosas las puedo validar para garantizar que esta persona se va a conectar desde un dispositivo que cumple con los estándares que yo definí para la conexión remota. No que se va a conectar del dispositivo que él tiene en la casa, o si es un atacante, pues que se va a conectar del dispositivo del atacante, porque usualmente el atacante no es que se vaya a robar el computador del usuario, sino que solamente se robó sus credenciales en un café internet, en un café con acceso a internet, se robó sus credenciales y con esas credenciales va a intentar entrar, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es asegurarnos que ese dispositivo sea correcto, sea el dispositivo que está realmente autorizado para entrar ahí. Adicionalmente, Absolute me ayuda a proteger a los usuarios
de los riesgos en los sitios que visita en la red. Yo puedo crear políticas en Secure Access para que el usuario no solamente sea que él se conecte a los sitios de la empresa, sino que yo pueda prohibirle, por ejemplo, que se conecte a sitios de alto riesgo, o sea, que se conecte a sitios, por ejemplo, de apuestas, por ejemplo, de, no sé, deportes, o no quiero que entre a Netflix en el día, sino que solamente en la noche, que solamente, o a redes sociales, le quiero controlar el horario de redes sociales, que solamente pueda navegar en cierto horario. Todo ese tipo de cosas lo puedo hacer yo desde Absolute. Entonces, yo voy a proteger al usuario de los sitios en los cuales él va a visitar en la red. Adicionalmente, puedo hacer protecciones de la navegación que ese usuario hace. O sea, yo puedo, hoy en día, la mayoría de los navegaciones que hacen los usuarios puede ser, como veíamos al comienzo, a sitios peligrosos. Puede llegar, hay un 10% de sitios peligrosos que están alojados en dominios benignos. Entonces, puede ser que la persona entre a un usuario a un sitio que él cree que no tiene ningún riesgo, pero cuando se da cuenta, o a lo mejor ni se da cuenta, descargó un malware o un adware en su dispositivo y ese malware va a empezar a exfiltrar información para los atacantes. Entonces, Absolute puede, por ejemplo, si se define la política de esa manera, crear un contenedor alterno en el cual va a ejecutar ciertas navegaciones a sitios que representen riesgo. Pues, por ejemplo, yo defino que la persona puede entrar al dominio de los periódicos, ¿sí? Al New York Times o a cualquiera de esos periódicos. La persona puede entrar ahí, pero cuando esté navegando en esos sitios, que son sitios que para mí son de alto riesgo, yo lo voy a poner a que ese sitio lo ejecute o lo vea desde un contenedor externo. Entonces, ¿qué va a pasar? Para el cliente, para el usuario va a ser transparente. Simplemente lo que hace Absolute es que automáticamente la navegación que este usuario está haciendo la ejecuta en un contenedor, es decir, una máquina virtual que está en la nube, va a ejecutar allá todo ese proceso de navegación y cuando ese usuario termine su sesión, va a destruir esa máquina virtual, ese contenedor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El usuario simplemente su navegación se dio, se ejecutó, él vio lo que tenía que ver, no tuvo ningún problema, pero ningún código que estuviera en ese sitio se ejecutó en el dispositivo. El código, si es que había código dentro de ese dispositivo, se ejecutó en el contenedor que estaba remotamente y nada de eso se ejecutó acá. Adicionalmente, Absolute posee capacidades en ese elemento que se llama Remote Browser Isolation o aislación remota del browser, del navegador. Posee capacidades para detectar virus, para detectar cosas que pueden ser maliciosas para que se pueden adquirir en la navegación y que pueden ser maliciosas para el usuario. Absolute también protege los recursos de la organización, garantizando que solamente van a ser visibles y accesibles por los usuarios autorizados, por supuesto. O sea, voy a tener el control de los permisos. Y adicionalmente, mi solución me va a proveer visibilidad total. Yo voy a saber todo lo que está pasando en la red. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de eso. Absolute Secure Access está compuesta por estos elementos. ¿Sí? Ustedes van a ver, me van a preguntar, bueno, ¿y esto tiene una VPN? Sí, sí tenemos una VPN, obviamente. Hay un túnel, más que una VPN es un túnel que se crea para la conexión. Ese túnel me garantiza que toda la información, toda la conexión va encriptada de punta a punta. Entonces, cuando el usuario está conectado, nadie puede monitorear ese tráfico, o lo pueden monitorear, pero no van a poder entender porque, pues, obviamente toda la información que va por ahí va a ser encriptada. Tiene otro elemento que es el perímetro definido por software, que es el sitio en el cual yo voy a definir cuáles son las reglas que voy a permitir para la conexión. Ya no las voy a definir en un fierro, en un firewall, sino que las voy a definir en un elemento de software. Por eso se llama un perímetro definido por software. Voy a crear ese perímetro que normalmente creaba con un firewall, lo voy a crear ahora con elementos de software. Y voy a tener esta herramienta que se llama el DEM o la herramienta de Insights for Network, que es una herramienta que me provee visibilidad sobre todo lo que ocurre en la red. Y sobre esto, pues tenemos un add-on adicionalmente que se llama Secure Web Gateway, que es el que ejecuta o el que me da la posibilidad de hacer acceso seguro a la web desde cualquier dispositivo. O sea, yo cuando entro a la, a la web desde un dispositivo que está protegido por Secure Access, este elemento se va a encargar de controlar la navegación mía y de asegurarme que esa navegación es una navegación segura. No sé si hay alguna inquietud hasta ahí, antes de que pasemos de pronto a mirar la consola. David, ¿hay alguna pregunta?
Yo miro por acá a ver si hay alguna pregunta. No, hasta el momento no veo ninguna pregunta. Bueno, entonces sigamos acá con las soluciones. Vamos a entrar un segundito, voy a dejar de compartir esta presentación y me voy a ir a una consola que tenemos acá de la solución. Entonces voy aquí a entrar un segundo. Ya estoy. Listo, entonces esta es la consola de Secure Access, es una consola que tiene básicamente, esta es la consola administrativa desde la cual yo puedo ver todos los elementos que conforman la infraestructura de red o el perímetro definido por software del cual hablábamos, y aquí es donde yo voy a definir las políticas. ¿Sí? Tengo las primeras políticas son las de Network Control de acceso, entonces estas son las que van a verificar que mi dispositivo cumpla con los requisitos para conectarse a la red. ¿Sí? Pues, por ejemplo, aquí tengo una regla, una política que me permite verificar que ese dispositivo tenga el antivirus actualizado y que el Windows Update, que tenga todos los parches actualizados y que tenga el auto update activo. Que el último scan del antivirus haya ocurrido por lo menos en los últimos N días y que la definición de los antivirus haya sido actualizada en los últimos N días. Entonces, todas estas reglas me van a validar y se van a asegurar de que yo tenga una conexión segura. Acá, por ejemplo, estoy validando que la última validación se haya sido por lo menos en los últimos, la última actualización del antivirus haya sido hecha por lo menos dentro de los últimos 30 días. Entonces, esto va a hacer o va a garantizarme que los dispositivos que se conectan, independientemente de que la persona tenga las credenciales correctas, sean dispositivos que cumplen con los requisitos que yo he definido para la conexión. ¿Sí? En este caso, pues, que cumplen con los elementos del antivirus. ¿Sí? Aquí tengo otra, por ejemplo, que verifica que yo tenga el agente dúo. Este es un agente de doble autenticación. ¿Sí? Entonces, él no me va a dejar entrar si yo no tengo, no me va a dejar conectar si yo no tengo este agente de dúo instalado en el dispositivo, corriendo ahí en el dispositivo. ¿Sí? Porque puede ser que yo tenga un hacker, podría, si se da cuenta que yo utilizo doble autenticación por dúo, puede simular ese agente en una máquina diferente a la que él corre y podría eventualmente falsear la doble autenticación y dejarme entrar. Entonces, esta herramienta me va a validar que el dúo esté corriendo en el dispositivo mío. De esa manera yo garantizo que las claves que él genera para el dúo están basadas en el hardware que yo tengo. ¿Sí? Las claves se calculan generalmente con algunos elementos del hardware, las claves del doble autenticación, con algunos elementos del hardware que incluyen la fecha en la cual está la fecha que tiene el dispositivo y adicionalmente otros elementos que son solamente visibles en ese hardware. Entonces, de esa manera yo garantizo que la persona corra el dúo en el dispositivo y por lo tanto realmente es una doble autenticación, valga la redundancia, auténtica y no una doble autenticación falseada. ¿Sí? Entonces, esta es otra posibilidad que podría yo implementar a través de una regla de este estilo. ¿Sí? Y así pues hay cualquier cantidad de posibilidades que yo tengo para asegurarme que la persona que se está conectando desde un dispositivo completamente seguro y no se está conectando desde un dispositivo que tiene alguna falencia. ¿Mm? Acá igualmente puedo yo definir las políticas, ya voy a definir las políticas de acceso, ahora puedo definir las políticas de navegación, ¿sí? Entonces aquí en mis políticas de navegación yo puedo crear una regla que, por ejemplo, a ver, miremos aquí alguna, creo que tenía unas de contratistas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces una política para contratistas, entonces lo que va a hacer esta política es básicamente controlar a los contratistas que se van a conectar a la empresa, que pueden ser varios. Voy a controlar primero que se conecten desde dispositivos que tengan anti-malware, que fue lo que vimos ahora, pero adicionalmente ya le voy a definir qué accesos le voy a dar a este usuario. Entonces le voy a dar acá, esta persona puede entrar a la red solamente si entra a estas direcciones. Entonces yo puedo definirle a él las direcciones a las cuales se va a conectar y él solamente, o sea, si alguien entrara, alguien malicioso lograra entrar a través de estas credenciales, entrar a esta red, él solamente vería esta dirección. No vería todo el segmento, no vería todo lo que está ahí, eso no lo vería, solamente vería esta dirección. Eso me da mucha mayor granularidad en la protección de la navegación, porque yo voy a exponer a la persona que está entrando solamente lo mínimo necesario que él necesita para operar. Yo no tengo que contarle todo lo que hay en el segmento, yo puedo contarle únicamente el servidor al cual se debe conectar. En este caso, este. ¿Sí?
Entonces, así como pues yo puedo definir cualquier cantidad de políticas. Aquí hay varios ejemplos de políticas y aquí me dice para qué tipos de dispositivos aplica. Secure Access, pues corre obviamente en dispositivos Windows, en dispositivos que tengan Mac, pero también corre en dispositivos con Android o con iOS. ¿Sí? Y estas reglas, dependiendo del tipo de regla, habrá algunas restricciones, cosas que no se pueden definir en Mac, ¿sí? Como por ejemplo en esta regla solamente me funciona en Windows o en Android. Dependiendo pues de eso, Absolute va a decirte, va a avisar acá para cuáles dispositivos es compatible esa regla. Pero yo puedo crear acá las reglas que sea. Existen 26 variables diferentes que yo puedo configurar en las reglas. No solamente las direcciones IP a las cuales las personas van a entrar, sino que puedo definir, por ejemplo, los horarios a los cuales esa persona se conecta. Puedo definir, por ejemplo, los usuarios que pueden conectarse a qué direcciones. Todo ese tipo de cosas las puedo crear acá en estas políticas. Y con base en eso yo ya defino mi estructura de navegación, ya creé mi perímetro definido por software, la gente empieza a navegar en mi red y yo ya voy a empezar a ver lo que está ocurriendo con la red. Entonces acá puedo ver, por ejemplo, el tráfico en tiempo real. Yo voy a ver a dónde se están conectando las personas. Acá estoy viendo dónde está fluyendo mi tráfico, a todos los sitios que está fluyendo. Y si yo encuentro alguna conexión que para mí pueda ser sospechosa, pues yo voy a verificarla. Entonces, por decir algo acá, para mí puede ser relativamente sospechoso que haya usuarios conectándose aquí a Australia, ¿sí? Entonces voy aquí a consultar si el destination country es Australia. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quiénes son? Entonces aquí voy a saber, aquí está la conexión y me va a decir cuál es el tráfico. Entonces me va a decir que esta aplicación, desde este usuario, desde este dispositivo, se está conectando a este sitio, ¿sí? Browser Events Data Microsoft, que básicamente es una dirección de riesgo bajo. Entonces, bueno, ya me tranquilizo, ya sé que no hay ningún problema, pero puede ser que eso me sirve para detectar todo el tema del tráfico, ¿sí? Acá puedo ver yo adicionalmente cuáles aplicaciones, cuáles son o sea, que hacerle sitios auditoría a los sitios de navegación. Entonces, por ejemplo, aquí veo yo a qué sitio se ha conectado la gente. Inclusive aquí sitios maliciosos, sitios de malware, sitios de phishing, se han conectado y voy a saber qué conexiones hubo ahí. Entonces, por ejemplo, esto es de phishing, ¿sí? Aquí me va a contar estos qué sitios se conectaron. Aquí son estos sitios se conectaron y desde cuáles dispositivos. Este dispositivo con este usuario se estuvo conectando a estos sitios que pueden ser peligrosos porque tienen eh, un riesgo severo. ¿Sí? Esto me ayuda a definir, obviamente, políticas en las cuales yo diga, no, personas no pueden entrar a sitios de riesgo severo y esto se va a desaparecer. Pero pues inicialmente detecto esto en los reportes que Absolute me provee. Puedo saber también, no solamente saber qué ocurre con los sitios, sino qué está ocurriendo con los diferentes, las redes celulares, por ejemplo. ¿Sí? Acá me va a contar cuáles dispositivos están usando celular, a qué redes se están conectando, cuál es el nivel de datos que están usando. Entonces me voy a poder dar cuenta y en qué momento lo están usando. ¿Sí? Me voy a poder dar cuenta, por ejemplo, si le están dando un mal uso al plan de datos que yo estoy pagando como empresa, ¿sí? Porque no tiene sentido, por ejemplo, que una persona esté conectada a las 7:30 de la noche usando el plan de datos cuando estas personas trabajan hasta las 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces, probablemente yo tendría que decirle, crear políticas que restrinjan el uso del plan de datos solamente a los horarios hábiles. Y de esa manera, pues voy a optimizar ese plan de datos. ¿Sí? Pero aquí, por ejemplo, hay unas personas que se ejecutarán a las 9:30 y otras personas que se ejecutarán a las 11:30 de la noche. ¿Sí? Este punto de datos, pues puede estar representando un riesgo para mí. Acá, pues yo voy a saber cuál es el dispositivo que tiene eso. ¿Sí? Digamos que en este caso era este verdecito, creo. Me perdí. ¿Sí? Este Giselle. Estos son los que tiene ese problema. Entonces puedo ver cuáles son los usuarios que están conectándose a través de Giselle. Y de esa manera voy a poder, en Carrier le pongo Giselle. Y voy a saber cuáles son los usuarios que están utilizando ese plan de datos de una manera que no deberían. Con todos estos usuarios, yo podría entrar a ver pues por qué razón están así. Acá veo, por ejemplo, que casi todos estos usuarios son algunos de Australia, otros están en Chicago. Entonces puedo pensar, bueno, este señor, ¿por qué están en Australia?
voy a ver cuál es el detalle de lo que pasa con ese dispositivo, y aquí voy a saber yo todo lo que tiene este dispositivo. Este es un Nokia, voy a saber la geolocalización, sé dónde está este dispositivo, ¿sí? Desde dónde se conectó por última vez, y voy a poder ver todo lo que ha pasado con ese dispositivo. Desde si tiene, por ejemplo, tráfico de red que es sospechoso. ¿Ves? Quiero saber si este usuario tiene algún tráfico de red que sea sospechoso. No tiene en este momento. ¿Ve? No tiene ningún tráfico de red sospechoso, pero puedo monitorear todo ese nivel de detalle. ¿Mm? Igualmente puedo ver cuáles son, por ejemplo, cuáles son vamos aquí a este es el listado de reportes. Como ven, puedo tener un gran listado, aquí tengo una gran cantidad de información disponible, ¿sí? No solamente pues lo tradicional, sino que tengo muchísimos reportes, muchísimo detalle de todo lo que está ocurriendo con mis dispositivos, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo ver cuáles son las aplicaciones que más se usan, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones que más se están usando por la red? Y acá veo que hay un pico impresionante de esta aplicación, ¿sí? Esta aplicación tuvo un pico impresionante de uso entre las 8 y las 10 de la noche. Miremos cuál es esa aplicación. Esta aplicación acá me va a decir, este es un usuario que está utilizando, gastándose estos gigabytes de tráfico. ¿Mm? Acá me da todo el detalle y me está diciendo cuál es la aplicación a la cual me estoy conectando. Acá me dice el detalle de la aplicación a la cual se está conectando este usuario. Eh, Puedo saber adicionalmente cuáles son, en estos reportes, perdón, tengo la posibilidad de ver, por ejemplo, temas de usuarios como tal, cuáles son los usuarios que están conectados a mi red, ¿sí? Y esos usuarios, cuál es el nivel de uso que están dando, ¿sí? Aquí está por grupos, pero pues si yo ya me voy aquí al nivel de detalle, voy a poder ver, por ejemplo, aquí en los del área de información, de tecnología de la información, aquí están los usuarios que se están conectando, desde qué dispositivos se están conectando, cuándo fue la última vez que se conectaron, ¿sí? Y a qué grupo de dispositivos pertenece. Puedo entrar a ver, bueno, este usuario que dice acá que está en Londres, pues puedo entrar acá a ver quién es este dispositivo, quién es este usuario y cuántos dispositivos tiene, ¿sí? Acá me dice, este es el usuario que está en la oficina de Londres. En este momento probablemente está apagado este dispositivo. La última vez que se usó fue hoy a las 6:23 de la mañana. Probablemente ya el dispositivo se dejó de utilizarse y por lo tanto no está reportando nada. Entonces, como ven, las posibilidades de visibilidad de todo lo que tienen la red son muy grandes, ¿vale? No sé si hay alguna inquietud hasta ahí, alguna pregunta. Sí, tenemos por ahí un par de preguntas. Si quieres, avanzamos con unas ahorita y luego y Vale. continúa, ¿no? Por aquí nos preguntan que cuáles son los requisitos que se necesitan para implementar esto en una organización. Bueno, Secure Access, muy buena pregunta. Secure Access tiene dos posibilidades de ejecutarse. La primera es on-site, ¿sí? Entonces, on-site significa, on-premise, perdón. On-premise significa básicamente que yo voy a implementar esta infraestructura en mi data center. Para eso requiero básicamente unos servidores de Windows Server, ¿sí? Windows Server puede ser de 2016 en adelante, y se requieren al menos 6 servidores, son servidores virtuales, ¿sí? Pues pueden ser servidores virtuales. Los 6 servidores están compuestos, son 2 servidores de la parte de movilidad, uno haciendo redundancia con el otro, 2 servidores para la parte de reportes, también uno haciendo redundancia con otro, y 2 servidores que manejan la parte de el control de la reputación, es decir, a qué sitio la persona entra y todas las reglas de reputación. Esos también se hacen redundancia uno con el otro. Esos servidores se implementan en el data center y a partir de ahí ya lo otro ya es implementar los dispositivos. Los dispositivos se instala un agente, es un agente de software únicamente. Ese agente se puede instalar de manera desatendida, se puede mandar la configuración de manera desatendida y el agente simplemente se activa y cuando se active se va a conectar a la red que yo definí, o sea, al Mobility Server al Secure Access que yo definí y de ahí en adelante pues va a operar con las reglas que yo definí. La otra forma de conectarse o de utilizar Secure Access es en la nube. Entonces, en la nube, básicamente la nube va a ser provista por Absolute. Absolute va a encargarse de administrar esa infraestructura y ahí simplemente lo que se hace es que el usuario solamente tiene que instalar los clientes, los dispositivos. Esos dispositivos puede ser cualquier Windows, Windows 10 o Windows 11, puede ser
Mac OS de 12.5 en adelante, puede ser Android, Android de 9 en adelante, o puede ser iOS también de 15 en adelante. ¿Sí? Entonces, eso me permite a mí garantizar que todos estos dispositivos se van a conectar a la nube. Simplemente yo lo que hago es instalar el cliente, darle los parámetros para que se conecte a la nube, y Absolute se va a encargar de manejar todos sus servidores de los cuales yo hablaba en la instalación on-premise, los va a tener en la nube y se encarga de administrarlos, de gestionarlos y de mantenerlos siempre arriba. ¿Mm? Entonces, esos son, básicamente son las dos formas de instalación y los prerequisitos, como les decía, para la parte de on-premise sí hay prerequisitos de temas de Windows Server, para la parte de un cloud no, porque ya Absolute se encarga del tema. Buenísimo, buenísimo. Ajá, tenemos otra por aquí, Juan Carlos. Nos dicen, ¿dónde puedo ver la lista de dispositivos y o sistemas operativos que son compatibles con ZTNA? Prácticamente cualquier dispositivo que tenga Windows 10 o 11, que tenga Mac OS, como lo mencionaba, o que tenga iOS o Android, es compatible con la solución ZTNA. Cualquier dispositivo de estos. No, no hay ningún requerimiento especial en cuanto a hardware. Lo que hay es requerimiento especial en cuanto al requerimiento, digamos, no especial, pero sin que tenga una versión de sistema operativo relativamente reciente. ¿Sí? Digamos que no vamos a soportar Windows 7, por ejemplo, pero Ok, sí soportamos Windows 10 en adelante. Windows 10, Windows 11, Windows 12 cuando venga el año entrante, pero por el momento Windows 10 y Windows 11 sin problema. buenísimo, buenísimo. Tenemos un par de preguntas más, pero si quieres continúa y las respondemos ahorita hacia el final. Vale, listo. Volvamos a la presentación un segundito. ¿Dónde estábamos? Me perdí. Sí. Bueno, acá estábamos viendo la parte de Secure Access, la parte de lo que los componentes que tiene Secure Access, ¿sí? Y ya vamos a, bueno, aquí está una cosa importante, ya entrando en detalle de cómo es, ya vimos cómo funciona en la consola, pero miremos un poquito cómo funcionan las cosas por dentro, sobre todo esta parte del VPN. El VPN, o el túnel que tiene Absolute, tiene una ventaja muy importante sobre los otros VPNs o túneles del mercado. Los otros VPN son más genéricos, están pensados para cualquier tipo de usuario que se conecte a la red de VPN. En este caso, nosotros tenemos un túnel que está pensado en el trabajador remoto. Es un túnel que está enfocado específicamente en las personas que están trabajando de manera remota. ¿Y por qué está así? Básicamente porque Absolute, la mayoría de los clientes que tiene Absolute son clientes que utilizan mucha movilidad, que se tienen que estar conectando desde sitios muy remotos o sitios con muchos problemas de conectividad. Por ejemplo, las compañías de mensajería, los departamentos de policía, los departamentos de bomberos, las compañías que instalan torres en Estados Unidos. Incluso el ejército británico usa Secure Access. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica eso? Que las personas tienen que estar conectando desde sitios donde hay redes 3G, por ejemplo, donde no hay ni siquiera una red 4G, donde hay redes 3G, sitios donde hay una conexión Wi-Fi muy mala, o sitios donde hay una conexión por cable muy vieja, muy mala, entonces que tienen un ancho de banda muy limitado. Entonces, Absolute está enfocado en no en utilizar el menor ancho de banda requerido para mantener la conexión y proveer elementos para que esa conexión se mantenga independientemente de las caídas que pueda haber en la red. Entonces, eso mejora activamente la experiencia del empleado, genera una conexión resiliente, ¿sí? Porque hay una conexión que si la conexión se cae, Absolute no tumba todas las aplicaciones que están corriendo sobre esa conexión, sino que lo que hace es intentar restablecer la conexión y después le avisa a las aplicaciones para que las aplicaciones utilicen de ahí en adelante esa conexión. Eso minimiza la necesidad de que el usuario esté reconectándose desde la aplicación. ¿No? Adicionalmente, tiene optimizaciones para el uso del audio y video sobre esta conexión, que es lo que normalmente se usan mucho los trabajadores remotos, las videollamadas o las llamadas, el envío de videos o de fotos, y un mejor uso de ancho de banda que otras VPNs. ¿Por qué hay un mejor uso de ancho de banda? Las VPNs generalmente funcionan
Ustedes saben que el protocolo TCP/IP tiene dos capas, una capa que se llama TCP y otra que se llama UDP. La mayoría de las VPNs funcionan sobre el nivel TCP y encriptan a ese nivel. Eso hace que el overhead que tengan que añadir para encriptar sea muy grande, ¿sí? De 64 bytes por cada paquete. ¿Sí? Absolute utiliza una encripción a nivel de UDP, o sea, a un nivel más bajo. Eso hace que la encripción sea solamente de 8 bytes por paquete, el overhead requerido. O sea que hay un overhead mucho menor en el caso de Absolute versus otras VPNs. Entonces, ese es súper importante en el tema de la definición del VPN. El perímetro definido por software, como ya lo vieron, es completamente flexible y tiene hasta 26 variables para definir las reglas, de elementos para definir las reglas. Es muy poderoso. ¿Sí? La parte de insights, la parte de la navegación, ya vieron ustedes todo lo que se puede hacer. Yo puedo tener diagnósticos de lo que pasa en la red, puedo hacer analítica del desempeño, puedo tener geolocalización y análisis del tráfico en tiempo real. Puedo ver las amenazas que se han filtrado y puedo ver qué amenazas puedo tener en este momento. ¿Sí? Y la parte del Secure Web Gateway que les mostraba yo a ustedes, que es la que me permite a mí ejecutar el código malicioso o el código, pues no necesariamente malicioso, pero el código cuando la persona está navegando en un contenedor externo. De esa manera yo minimizo el riesgo de que en la navegación adquiera un virus o adquiera código malicioso como un adware, por ejemplo, dentro de mi dispositivo al entrar a dispositivos que son peligrosos. ¿Listo? Bueno, la consola ya la vimos. No sé si tiene alguna pregunta adicional o inquietud, ya que ya se nos va a Sí, acabar el tiempo. sí, ya estamos cerca. Mira, este, nos pregunta por aquí, ¿qué medidas aplica para los datos que se transmiten, los datos sensibles que se transmiten mediante Secure Access? Muy buena pregunta. Aquí en las versiones de Secure Access más recientes, tenemos dentro de esta parte de Secure Web Gateway, tenemos un componente de DLP. Este componente de DLP es una herramienta que me va a permitir a mí crear reglas para limitar el tráfico de información que va por la red. De esa manera yo puedo evitar que ciertos patrones, ciertos elementos específicos salgan por la red y si están saliendo por el tráfico, que Absolute pueda generar las alertas correspondientes o incluso pueda bloquear ese tráfico. ¿Sí? Entonces tenemos un componente de DLP dentro de este componente de Secure Web Gateway. Buenísimo. Eh, Tipos de licenciamiento y costos. Bueno, Absolute tiene, para Secure Access, tiene tres tipos de licenciamiento en este momento. Volvamos acá a este slide, acá. El primer tipo de licenciamiento es lo que nosotros conocemos como Core. ¿Sí? Ese licenciamiento Core es una solución que solamente cubre, digamos, la parte del túnel seguro, ¿sí? Y la posibilidad de filtrar o de crear reglas de conexión. ¿Sí? Es decir, que yo pueda limitar o definir los criterios para que un dispositivo se pueda conectar a mi red. ¿Sí? Ahí yo no voy a poder definir políticas de a qué sitios navego, a qué sitios no navego, solamente puedo tener este túnel seguro diseñado para el trabajador móvil y la posibilidad de controlar los dispositivos que se conectan a mi red. Entonces, ese es el primer nivel de licenciamiento. Ese es lo que nosotros llamamos el core, ¿sí? La parte básica. El siguiente nivel, que es el nivel Edge, incluye todo esto. O sea, incluye la parte de perímetro definido por software, o sea, ya las políticas de acceso, y la parte de Insights for Network, o sea, la parte de visibilidad que vimos en la consola. Esa me permite a mí controlar toda la navegación y controlar todo lo necesario para que la navegación sea de manera segura. El siguiente nivel es un nivel que conocemos como Enterprise. El Enterprise incluye todo, o sea, incluye no solamente la parte del túnel, la parte de perímetro definido por software, las herramientas de visibilidad, sino la herramienta esta de Secure Web Gateway, que es la que me va a permitir a mí controlar la navegación o asegurarme que la navegación se haga en contenedores externos cuando la persona entra a sitios peligrosos, sino que además me va a dar la parte de DLP y la parte de detectar virus en la navegación. ¿Sí? Entonces, ese Enterprise ya cubre todas las funcionalidades de Secure Access, es el tercer nivel de licenciamiento. El costo, ese sí tenemos que, pues hay que revisarlo con
con su proveedor de tecnología, con esto se lo vendemos a través de canales y partners en la región. Eh, el, el licenciamiento se vende por número de dispositivos y por años. Esto es una suscripción, es software as a service. Se vende por número de dispositivos y por la cantidad de años que la persona desea adquirir la suscripción. Buenísimo, buenísimo. Bueno, un par de preguntas más allí para finalizar. Dice, tengo 100 antivirus y firewall. ¿Cómo esto se integra con esas herramientas? Bueno, muy buena pregunta también. El SIEM, por supuesto, el SIEM es una herramienta que me permite a mí analizar todo lo que está ocurriendo en la red. Absolute puede enviar la información de todo lo que él monitorea en la red a esta herramienta SIEM para que allá en la SIEM se haga correlación con otras herramientas que probablemente tenga de seguridad que tenga la empresa, ¿sí? El anti-malware, pues el anti-malware ese sí es una cosa que hay que tener en cualquier empresa. Digamos que Secure Access no hace nada con el anti-malware excepto validar cuando la persona se está conectando que tenga un anti-malware de acuerdo a las reglas que vimos en la parte de control de acceso a la red. ¿Sí? Absolutamente lo único que va a hacer en ese caso es validar que el anti-malware esté activo para poder dejar conectar un dispositivo. Y con respecto al firewall, pues el firewall va a seguir controlando la navegación que se hace y digamos todo lo que ocurre dentro de la red física, dentro de la red del edificio. O sea, que el tráfico que sale del edificio y el tráfico que entra al edificio a través de la red, digamos que eso lo va a seguir controlando. El firewall no va a entrar a competir, digamos, con Secure Access. Secure Access lo que va a hacer es, digamos, crecer ese perímetro a un área mucho más grande a través de software, ¿sí? O sea, el perímetro que controla el firewall físicamente en el edificio que yo tengo, pues eso va a seguir funcionando de la misma manera. Lo que va a hacer Absolute es agregarle un perímetro adicional definido por software para las personas que están trabajando de manera remota. Perfecto. Entonces esto viene a potenciar esto, no a competir con esas herramientas, sino más bien a crear una capa de seguridad adicional. Así es. Muy bien. Bueno, ya para finalizar nos preguntan por aquí cómo puedo implementar un piloto de esto en mi organización. Comunícate con nosotros, José, y agendamos una demo sin ningún inconveniente. A ver, bueno, ya no tenemos más preguntas por acá. Yo creo que con esto vamos cerrando, también en honor al tiempo. Eh, por favor, les dejo estos 5 segunditos por aquí para que escaneen el QR y se registren a nuestro próximo evento que va a ser acerca de scripting. Va a estar súper, súper bueno. Evento súper, súper técnico. Vamos a estar viendo, aparte de la librería de ciento y algo scripts que tiene con la que cuenta Absolute, cómo podemos también utilizarlos de manera personalizada o customizada. Y esto es súper importante porque esto le va a permitir realizar una gran cantidad de despliegues que no lo harían con otra herramienta y con Absolute lo pueden hacer solamente a través de un script. Recuerden que con Absolute pueden generar scripts que ejecuten tareas, bien sea en PowerShell para Windows o en Batch para Mac. Entonces, esto les da mucho poder. Y bueno, sin más agradecerles a todos habernos acompañado el día de hoy. Por supuesto, como siempre, muchas gracias Juan Carlos por haber asistido a darnos esta clase magistral, como siempre, de Secure Access, y a todos por toda la participación y lo activo y las preguntas y todo. Sin más, me despido. La invitación es que podamos vernos pronto en una prueba de concepto o cualquier duda o consulta que tengan, contáctese con nosotros. Y Juan Carlos, te dejo para que te despidas. Vale, no, pues muchísimas gracias a todos. Como decía David, quedamos atentos a resolverles cualquier inquietud o si quieren ver un poquito más en detalle la solución o si quieren incluso probarla, hacer una prueba de concepto en sus organizaciones, pues podemos organizar ese caso. ¿Sí? Podemos obviamente hacerlo en cualquier momento. Pues quedo atento a cualquier solicitud y muchísimas gracias por el tiempo. Los invito, como decía David, al próximo seminario que es de hoy en 8 para que hablemos del tema ya de scripts. Que estén muy bien. Sí, señor. Hasta luego. Feliz día. Hasta Un luego. abrazo.